a grabar para que nos quede la conferencia grabada. Como ustedes saben, las conferencias quedan en el canal de YouTube. Ustedes las pueden bajar con el link que les voy a poner en este momento en el chat y la buscan por la fecha, la buscan, ay, espéreme un momentico, la coloco, no me dejó. Bueno, la buscan por la fecha, la buscan por el nombre del conferencista o por el título de la conferencia. Bueno, entonces hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, que se llama el doctor Aldo Ocampo González. Él es chileno, teórico de la educación inclusiva y crítico educativo, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Se formó como profesor de educación general básica, licenciado en educación, postitulado en psicopedagogía e inclusión, magíster en educación, mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada, máster en integración de personas con discapacidad, doctor en ciencias de la educación, aprobado sobresaliente, postdoctor en educación, contextos contemporáneos y demandas populares, postdoctorado en descolonización del lenguaje y de la lingüística en el sur global, postdoctorado en construcción visual y semiótica de la educación inclusiva y muchas otras cosas más que le saqué ahí como un pequeño resumen de toda la hoja de vida que tiene. Hoy nos trae la conferencia titulada La neurodiversidad como categoría de análisis. Entonces, le solicitamos el favor que cuando tengan preguntas las vayan escribiendo en el chat y al final pues vamos resolviendo las preguntas. Muchísimas gracias por su conexión y queda entonces para usted público. Doctor Alto. Muchísimas gracias, María Beatriz. Siempre un gusto saludarte, saludar a quienes están conectados. Dos consultas, ¿me escuchan bien? Y ven mi pantalla proyectada, ¿no es cierto? Sí, las dos. Ya, maravilloso. Bueno, yo hoy día preparé una intervención que tiene que ver con las temáticas a las que yo me dedico y una de ellas tiene que ver con la neurodiversidad como categoría de análisis, ¿ya? Entonces, vamos a partir con un primer tema, que es descentrar la norma cognitiva. Yo voy a dar lectura a un texto que hace parte de lo que aparece aquí en la presentación. Podríamos decir, entonces, descentrar la norma cognitiva. Una de las tareas críticas de mayor relevancia que profesa la neurodiversidad en tanto movimiento asociativo nos ofrece un marco de resignificación ontológica en el que se erige sobre el reconocimiento que múltiples argumentos que explican la experiencia y la existencia humana se inspiran en una imagen de ser humano racional e ideal apoyado en un corpus de proposiciones universalistas, muchas de ellas opresivas, en torno a la naturaleza humana. Y aquí recuperamos lo que Braidotti va a llamar el daño a la individuación del yo o la opresión de la naturaleza humana. Tal opresión es el resultado del daño a la individuación del yo, esquema que ha funcionado con mayor fuerza en grupos construidos al margen de la historia, muchos de ellos objetos de empobrecimiento existencial. La opresión sobre la naturaleza humana es el resultado del canon ontológico por antonomasia de Occidente. Este es el humanismo clásico, cuya premisa fundamental se estructura a partir del reconocimiento de una única forma del humano, que es legítima, cuyas unidades de legibilidad se van a materializar a través de nociones como hombre blanco, hombre católico, heterosexual, burgués, capacitista. Tal fórmula de pensamiento comienza a enturbiarse cuando reconocemos que los registros dominantes del humano obedecen a invenciones de orden colonial imperial. Y esto es bien importante porque gracias al trabajo de Sylvia Wynter podemos hacer una interreferenciación y ver
cómo las categorías del humano y la noción de humanidad surgen en el marco del sistema moderno colonial para oprimir, castrar, sexualizar a ciertos grupos, ¿no? Y no están apelando al sentido ontológico más profundo, a la noción más existencial. Por eso consagran un metarégimen discursivo, un modo de pensar, y ontológico, un modo de existir, que niega y oprime a todas aquellas figuraciones del humano que escapan a las regulaciones existenciales instituidas por el canon del humanismo clásico, siendo relegadas a un espacio multiposicional e interseccional denominado exterioridad ontológica, es decir, un espacio en el que se amalgaman todas las formas del humano que han sido despreciadas, subalternizadas, excluidas. Es todo aquello que no existe a imagen y semejanza de dicho canon. El problema es que dicha espacialidad es consecuencia de un efecto inventivo cuya eficacia simbólica opera al interior del metarégimen ontológico y discursivo proporcionado por los proyectos imperiales coloniales. Fuera de su espectro de comprensión, nada de esto existe. La tensión se agudiza una vez más cuando reconocemos que la colonialidad, en tanto conector mundial, sigue intensamente vivo en nuestros días, posibilitando una diversidad de escenarios para que dicho efecto inventivo siga siendo de las suyas. La neurodiversidad ha sido clara al reconocer el daño a la individuación del yo o la opresión de la naturaleza humana a través de explicaciones desarrollistas de orden universalistas, las que tildaban algunas variaciones en el desempeño cognitivo como anormales y discontinuas en las trayectorias del desarrollo humano. Esto no solo agudizó la fragilidad de la naturaleza humana, sino que permitió articular un movimiento capaz de desestabilizar el predicamento humanista clásico y la matriz de esencialismos e individualismos que explica dicho proceso. De este modo, reconoce que las variaciones percibidas en el funcionamiento cognitivo, afectivo y sensorial, que difieren de la mayoría de la población general o neurotípico dominante, más comúnmente conocida como neurotípica, manifiestan que su contribución existencial o ontológica en torno al reconocimiento de la multiplicidad de formas existenciales del humano se constituye en un interés analítico que coincide con uno de los llamamientos de mayor relevancia de la educación inclusiva: asumir el interrogante por la multiplicidad de formas existenciales del humano, el interés analítico que coincide con uno de los llamamientos de mayor relevancia de la educación inclusiva, esto es, interrogarnos profundamente sobre la multiplicidad de modos existenciales del humano. De modo que tanto la neurodiversidad como la educación inclusiva, dos proyectos resistentes, comparten un mismo supuesto ontológico que reafirma un férreo compromiso con la destrucción de todo prejuicio analítico y reduccionismo ideológico a favor de una estructura cognitiva, afectiva, sensorial, relacional de carácter normal. A pesar que la educación inclusiva se ha propuesto descentrar la visión normativa sobre los desempeños del humano, no siempre ha tenido éxito. El éxito esperado, especialmente al travestir su estructura epistemológica con los presupuestos proporcionados por el modelo epistémico y didáctico tradicional de educación especial, lo que ha acarreado serias consecuencias para hacer articulaciones normativas que explican la diferencia, presentándola apegada a una parte de la gramática ontológica que somete a la fuerza de la potestad de la diferencia y por tanto subordina, clasifica, jerarquiza al interior de una red de interpretaciones que enfatizan sus atributos negativos, formando así el corazón del problema ontológico de los grupos sociales. El trabajo intelectual nos debe dar pistas para deshacernos de la posición ideológica dominante que explica que la naturaleza humana es o se enfrenta al objeto de deshacer un esquema de oposición normativa en el que el otro adquiere un carácter de negatividad, de enfrentamiento y minorización respecto de aquellos que habitan una posición dominante del yo. Esta advertencia es clara al comprender que existen sujetos diversos en nuestra sociedad
y por consecuente en nuestros sistemas educativos, incurrimos en el error de posicionar un diferencialismo encubierto que induce a varios entrecomillamientos ontológicos, que hablan de individuos neurodiversos presentados como los otros de la norma. Este equívoco interpretativo desconoce la fuerza ontológica y analítica sobre la que se estructura la noción de diversidad, esto es, el principio de variabilidad humana. Coincidentemente, la expresión juego neurodiverso o sujeto neurodiverso incurriría en el mismo error ubicando a dicha unidad del humano al interior de una posición ontológica dominante al ser presentado como un sujeto ético ideal. En efecto, tal gramática interpretativa legitima un corpus de comportamientos cognitivos, sociales, sensoriales, en particular dentro del paradigma cognitivo-conductual en psicología. Al describir los comportamientos desde el exterior y a través de intervenciones médicas, económicas y sociales, se está produciendo a los sujetos como desviados de estándares asumidos por el procesamiento intelectual, perceptivo y emocional. Se convierten así en sujetos de opresión interna y externa. Este ideal de racionalidad, medido a través de comportamientos externos, a menudo se excluye a quienes pueden ofrecer una conceptualización alternativa. La fuerza analítica de la neurodiversidad se dirige a descentrar la predominancia en la norma cognitiva, afectiva, sensorial, relacional. No basta con reconocer únicamente la presencia de una estructura mental neurodivergente, especialmente cuando se las utiliza en términos de mera expresiones alternativas sobre el funcionamiento cerebral. Desde Feuerstein sabemos que hace mucho más. Necesitamos abordar comportamientos, comprensiones otras y comportamientos otros sobre las trayectorias del desarrollo humano en rechazo de concepciones dañinas sobre la naturaleza humana. La neurodiversidad se distancia de los presupuestos estándares que sustentan al modelo biomédico de la discapacidad, confirmando que uno de sus propósitos es extremadamente claro: la búsqueda de encontrar diferencias neurológicas que se perciben como una interrupción de la vida apropiada del individuo. Esto lo dice Bertil Stoddard, Standing in Show, 2020. Específicamente persigue un cuestionamiento a las prácticas de producción del conocimiento, un aparato de perturbación que no solo queda reducido a las demarcaciones del saber, sino que se abre hacia el cuestionamiento de los sistemas de enmarcamiento de las diferencias humanas a objeto de resignificar la autoridad cognitiva. Otro llamamiento epistemológico en el que incurre la neurodiversidad es en el descentramiento de las posiciones ideológicas, éticas, estéticas y epistemológicas dominantes, muchas de ellas legadas por la psicología desarrollista. Se trata además de superar la escisión entre grupos neurotípicos y neurodivergentes con la finalidad de reconfigurar los criterios de la legibilidad de la multiplicidad de registros del humano. Se trata de de aprender y comprender los criterios de legibilidad de la multiplicidad de registros del humano, para abrirnos a marcos analíticos capaces de ofrecer otro tipo de horizontes conceptuales en torno a la normatividad cognitiva y a la alteridad cognitiva. La neurodiversidad puede definirse de mejor manera en tanto constelación epistemológica y ontológica, así como un movimiento político es informado a través de diversos proyectos de conocimiento en resistencia, en la senda de lo crítico y lo poscrítico, inaugurando un nuevo campo de investigación que se sostiene sobre la premisa que busca denunciar, y esta es: las reglas epistémicas e ideológicas que gobiernan y producen normales y otros de acuerdo con las prácticas educativas, científicas y sociales, venimos desde el siglo pasado tratando de asumir un proceso abierto y iterativo a medida que se reconocen las nuevas formas de divergencia cognitiva y los desarrollos científicos y culturales que brindan más evidencia de las diversas configuraciones biopsicosociales del ser humano, descentrando cualquier representación estereotipada o creencias epistémicas engañosas para sustentar la racionalidad de la neurodiversidad.
Además, comparto el llamamiento efectuado por Bertil Stenig y Shaw en el 2020 respecto del levantamiento de otros tipos de fundamentos epistémicos, ético-políticos, estéticos, metodológicos y conceptuales eh, para explicar los alcances, sentidos de la neurodiversidad, pues tal como ha sido entendido, este campo de investigación se enfrenta al desafío de comprender su identidad científica y política, clarificando sus contornos y dilemas de definición. Se trata de aprender a acceder a su cultura epistemológica con el propósito de centrar el exceso de normatividad cognitiva que la ubica en una posición de desmedro ontológico a aquellos figurantes, a aquellas figurantes o figuraciones del humano que nombramos bajo el sintagma alteridad cognitiva. Ontológicamente, el estudio académico de la neurodiversidad ha de avanzar significativamente desde un corpus de modalidades cognitivas que inscriben su significante en torno a la opresión de la naturaleza humana o de la individuación del yo, responsables de la producción de regímenes ontológicos prefabricados que operan capturando la experiencia existencial de aquello que es nombrado como lo otro o los otros producidos en el marco de la modernidad occidental o de formas del humano consideradas menos que humanos, producto de sus modalidades cognitivo-relacionales. Tal tránsito no es otro que un salto cultural de compleja gestación que alerta a las matrices de regulación, comprensión eh, de los mapas del desarrollo humano y de sus trayectorias universalistas asociadas a la racionalidad. Por la creación de una matriz ontológica que nos permita reconocer los criterios de legibilidad de la experiencia humana que ha sido sistemáticamente oprimida a la luz de lo que significa habitar una existencia que no se es, ¿no? El ser humano es siendo a través del registro que imputa la neurodiversidad. Tal imperativo no solo es ontológico, sino que profundamente epistemológico, o las formas de pensar sobre un determinado grupo de objetos de análisis van a formar una constelación analítica. Otra tarea ontológica consiste en interrumpir las representaciones hegemónicas que sustentan la normalidad cognitiva y su incidencia explicativa en las trayectorias del desarrollo humano. Razón por la que comparto la propuesta de Marulanda en el 2024, que es una profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, quien plantea la necesidad de asumir una concepción alternativa sobre las trayectorias del desarrollo humano, y en especial cognitivo-relacional, sensorial, así como la de la fragilidad humana como la finalidad de consolar. Y ahí yo creo que va a ser súper importante, quería decir algo, si no se me iba a ir, quería decir que es súper importante aprender justamente a cautivar o a leer con profundidad nuestros objetos de análisis. El problema es que la educación inclusiva se encuentra alojada al interior de ideologías normativas, predominantemente cognitivas, cuya consecuencia da como consecuencia un esquema de colonización cognitiva que ha penetrado en diversos paradigmas de investigación ligados al estudio de la mente y tal como sostienen eh, Bertie Stottel, Stenin y Shaw en el 2020. La neurodiversidad puede ser leída en términos de un concepto maleta y de un esquema cognitivo que cruza fronteras del conocimiento, por lo que sus discusiones son propiedad de una epistemología fronteriza, consolidando una frontería en la producción del saber. Esto no es un espacio de producción de conocimiento indeterminado, caracterizado por nuevos ángulos de visión que progresivamente descentran y alteran los modos de comprender su diversidad de objetos de análisis. En términos relacionales, el movimiento asociativo etiquetado como neurodiversidad se enfrenta a la articulación de las modalidades de encuentro, entrelazamiento entre diversos grupos minoritarios concebidos ahora en términos de neurominorías, cuyo marcador identitario se desplaza hacia una interpretación de orden fenomenológica que enriquece las interpretaciones situadas
sobre su multiplicidad de colectivas amalgamadas en el corazón del movimiento. Se trata de desplegar un mecanismo de recognición respecto de las afinidades o alianzas entre diversos grupos conectados a través de la singularidad de sus luchas sociales y políticas. En términos epistemológicos, persigue socavar la violencia epistémica que dice que solo un neurotípico puede determinar en la vida la validez de la experiencia y las identidades y la violencia real que a menudo depende de la estigmatización de diversas personas. La neurodiversidad epistémicamente puede ser concebida en términos de un dispositivo heurístico, esto es, una forma de pensar sobre algo, un concepto que permite pensar metodológicamente sobre algo. No todos los conceptos nos ayudan a lo mismo, las palabras no. ¿Ya? Y que de alguna manera el determinar sus condiciones de producción del conocimiento determina la naturaleza de su saber y de su identidad científica, así como epistémica y la base epistémica. Una cosa es la cultura epistémica, es decir, cómo producimos el saber, cómo funcionan los centros de investigación, cómo funcionan las revistas, y otra cosa es su base epistemológica, es decir, cuál es la articulación que nos permite, ¿no? En el fondo, que nos permite construir el conocimiento, ya sea antidisciplinar, postdisciplinar, como trabajo yo, interdisciplinar. Una manera de pensar multiposicionalmente sobre un grupo de objetos y además articular metodologías de investigación acordes a la naturaleza de sus fenómenos de estudio. Un proyecto político, una postura ética y una praxis crítica es lo que necesitamos caracterizar para evitar estos errores categoriales y todo lo demás. Cada una de las dimensiones antes citadas confirma la necesidad sobre el objeto de aprender a clarificar de qué hablamos con exactitud cuando nos referimos a los objetos de análisis de la neurodiversidad. Puesto que la producción académica al respecto es bastante heterogénea, lo que confirma una presencia de múltiples perspectivas que difieren entre sí. La tarea es aquí aprender a clarificar oportunamente la neurodiversidad en tanto concepto y movimiento social, crítico e interseccional. Gran parte de la investigación previa sobre grupos neurodivergentes de personas con una posición de mirada neurotípica independientemente de la identidad del investigador, esto significa que no se trata solo de ciertas teorías del conjunto del desarrollo, ¿no? O de un conjunto de datos de manera particular, por- pero realizando investigaciones informadas sobre un determinado tema o de una determinada mentalidad, es posible descentrar la marginalidad cognitiva y marginar al centro cognitivo. Este enfoque se basa en el supuesto de que, pero el tema es que, supuesto que de que la normalidad es un constructo que perjudica a todos especialmente, pero no solo a los neurodivergentes. Y aquí me parece bien interesante esto, por eso que me detuve un poco en la lectura, porque esto significa que no se trata solo de utilizar ciertas teorías en un conjunto de datos, particulares, pero que realizando investigaciones informadas por una determinada mentalidad, necesitamos aprender a descentrar la marginalidad cognitiva y el centro cognitivo. Otro dilema epistemológico que enfrenta la neurodiversidad consiste en aprender a determinar la especificidad de las discusiones que forman parte del núcleo duro de sus acuerdos, así como aprender a conocer sus mecanismos de enmarcamiento. De lo contrario, es posible que se diera rienda suelta a una peligrosa política de todo vale, y así como el tipo de regulaciones que determinan el funcionamiento de su pragmática epistemológica, con especial énfasis en aprender a determinar cómo operan y se infiltran en la vida subjetiva y material de la multiplicidad de colectivos neurodiversos, atendiendo al tipo de eje de dominación que se entrelazan silenciosamente en la comprensión de su identidad. Es necesario que la identidad de las personas neurodivergentes sea concebida sin estigmas y normas cognitivas. Todo ello es síntoma de un dispositivo de regeneración
del, eh, del esencialismo, ahora implicado con las políticas de identidad y las políticas de la diferencia en desmedro que son utilizadas por este movimiento. En efecto, es esencial que los estudios de neurodiversidad consideren todas las diferencias neurodivergentes y no excluyan tipos de neurodivergencia que se considerarían menos culturales. Siguiendo a Jules Hahn, podríamos decir que se extendía más allá del acto biológico hasta el campo de lo social, o sea, la sociedad en su conjunto encerraba una ceguera que repele todo lo que es extraño. El objeto de la resistencia inmunológica es la extrañeza como tal. Aun cuando el extraño no tenga ninguna intención hostil, cuando, incluso cuando de él no parta de ningún problema, será eliminado a causa de su otredad. Y esto me parece a mí que también en el terreno de la neurodiversidad va a estar presente. Número 2, neurodiversidad como categoría de análisis. Vamos a poner acá. Si partimos de la afirmación que la neurodiversidad induce a diferentes usos y significados en diversos colectivos y personas, entonces, siguiendo a Collins y a Ocampo, es posible afirmar que ésta posee un estatus de metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente, las metáforas son interpretadas en términos de explicaciones creadas por diversos grupos para denunciar un conocimiento de situaciones que ponen de manifiesto la vulnerabilidad, circunstancias de opresión y frenos en el autodesarrollo. De alguna manera nosotros entendemos todo esto en la sintonía de que a pesar de surgir de atributos biográficos, experiencias situadas y sociales entrelazados entre diversos grupos, esta no le pertenece con exactitud a ningún grupo de ellos. La neurodiversidad a menudo significa que las cosas diferentes para personas diferentes es la norma. Al decir de Chapman, en el 2020, un punto de estabilización entre sus argumentos convergen en torno al sintagma socioecológica, cuya interpretación introduce la cristalización de un espacio en el que las mentes minoritarias son valoradas a luz de su nicho y se les ayuda a encontrar su nicho. El esfuerzo eh, consiste en sensibilizar sobre la tarea despatologizante, sobre el real rol político del movimiento, dos atributos claves en la remoción de la normatividad cognitiva. Epistemológicamente se plantea el modo de pensar particular sobre mentes históricamente consideradas minoritarias o fuera de la norma, en especial sobre, en especial sobre el rol político del movimiento y los atributos centrales en la remoción del mismo. Epistemológicamente implica un modo de pensar particular sobre mentes históricamente consideradas minoritarias o fuera de la normalidad. En especial sobre este ambiente, los nichos que ellos nombran, forma parte de una posición estratégica de potenciación de dichas estructuras mentales. La neurodiversidad ha de ser exorcizada de la ciencia biomédica, puesto que las luchas del movimiento tienden a configurar un marcador epistémico de orden diferencial respecto a los enfoques biográficos y sociales de la discapacidad. A pesar de que muchos argumentos muestren evidentemente puntos de contacto y mecanismos de interreferenciación con los fundamentos del modelo social de la discapacidad, la posición de sus objetos, intereses, preocupaciones intelectuales trascienden dichos intercambios. En palabras de Chapman, el carácter espinoso de relación entre neurodiversidad y modelo social de la discapacidad da cuenta de una disputa técnica que refiere a la estafa de concepto de deterioro que se mide en relación con una norma de especie en términos de capacidad funcional, que forma parte del modelo social. El problema es que la idea misma me parece que reafirma que la neurodiversidad incluye un desafío a la dependencia de una serie
de normas para evaluar nuestras capacidades funcionales, a favor de la noción de que la diversidad es en sí misma normal. Y así es el caso. Entonces debemos encontrar una manera de reconocer las diferencias en el funcionamiento de una manera que no dependa de la noción de deterioro basada en la norma de la especie. Mom- La neurodiversidad, en términos de categoría de análisis, a nivel político y de análisis, alberga una multiplicidad de personas, permitiéndoles reconocer que atraviesa y afecta a muchas personas y objetos de análisis, induciendo a posiciones analíticas diferentes. El problema es que sus bases teóricas y posiciones conceptuales y o metodológicas subyacentes no son claras ni representan un objetivo declarado entre quienes adhieren a sus planteamientos, causas y luchas. Necesitamos avanzar en la determinación de un núcleo de acuerdos epistemológicos que nos permitan clarificar de qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad. Frente a lo que Chapman en el 2020 insiste, sosteniendo que necesitamos ser capaces de distinguir entre formas minoritarias de funcionamiento y la patología genuina. Lo cierto es que la neurodiversidad es algo que se encuentra en permanente movimiento. Es objeto de transformaciones permanentes, dada la complejidad de las interrelaciones y mecanismos de interreferenciación entre sus sujetos y objetos convocados. El problema es mucho más complejo que la mera categorización de sujetos. Al encontrarse en permanente movimiento, sus preocupaciones, influencia, intereses y problemas de análisis significarán cosas diferentes mediadas por encuadres culturales que cristalizarán una particular grilla de comprensión. La neurodiversidad, en tanto categoría de análisis, escapa a toda definición estable o a una solución estabilizadora que norme el horizonte de sentido. Todo ello permite describir a su potencial heurístico en términos de categoría contingente dado sus contornos de definición, que son plásticos, se resiste a soluciones finales cerrados en soluciones finales o finales cerrados o soluciones finales. La neurodiversidad debe ayudarnos a producir nuevas formas de conocimiento. Esto es generar un conocimiento útil para configurar el mundo a través de cada una de sus premisas. La neurodiversidad, al igual que la educación inclusiva, nos debe ayudar a imaginar el mundo en una clave completamente diferente en la senda de un significante alternativo, nunca alternativo, puesto que reconocemos que lo alternativo hoy confirma un registro que opera mediante un estatus hegemónico. La tarea es aquí, por un lado, despatologizar y por otro superar cualquier forma de deshumanización con el propósito de alterar y o descentrar los modos relacionales de coexistir y convivir, eh, además de fomentar la solidaridad y la resistencia, lo que en palabras de Chapman en 2020 fomenta el desarrollo de vocabularios compartidos para dar sentido a nuestras experiencias, aumentar nuestra comprensión tanto de los demás como de nosotros mismos. La neurodiversidad no solo produce una energía relacional otra, sino que además nos ayuda a reimaginar el mundo en base a su trabajo imaginativo y epistemológico, permitiéndonos ser más conscientes respecto de cómo son articuladas las diversas comprensiones en torno a la neurodiversidad. Y para cerrar, quisiera decir que esto nos invita a lo siguiente. ¿Qué nos sugiere pensar interseccionalmente los problemas que enfrenta la neurodiversidad? ¿Qué tipo de percepción crítica consolida? Como puntapié inicial sostendré que aquello que define los atributos interseccionales de la neurodiversidad es la capacidad, la raza, la clase, la edad, el grado de inteligencia, entre otros factores, que operan en términos de atributos que se construyen recíprocamente. De modo que el exceso de capacitismo se convierte en un eje de dominación y opresión que entrelaza diversas estructuras, modalidades de participación propias de la vida de las personas neurodiversas. Cada uno de sus marcadores de opresión operan recíprocamente al interior de una formación social específica, atravesada por dinámicas y relaciones particulares del poder
y de desigualdades sociales que se imbrican en las trayectorias educativas y sociales de dichas colectividades. Al reconocer que la neurodiversidad posee un carácter interseccional, estamos sosteniendo que sus problemas de análisis se inscriben dentro de las relaciones de poder que estudia. De lo contrario, consolidará una analítica centrada exclusivamente en la coalición de diversos marcadores de desigualdad o de desigualdad múltiple sin saber cómo articular sus interrelaciones, o bien reducir sus combinaciones a determinadas funciones. El trabajo interseccional que construye la neurodiversidad hace mucho más que esto. Particularmente su orientación epistemológica ha de proporcionarnos un conjunto de entendimientos acerca de cómo los marcos neurodiversos fomentan la emergencia de nuevos ángulos de visión respecto de entendimientos eh, respecto de entendimientos particulares sobre la existencia, la naturaleza humana, las prácticas educativas y sociales, los dispositivos de clasificación, de la inteligencia y por consecuente del capacitismo, las desigualdades sociales. Sumado a ello, la agudeza analítica que nos permita ver cómo es utilizada la categoría de neurodiversidad en diversos proyectos a favor de la justicia social y educativa. Por ello, la neurodiversidad construye una categoría de análisis como un nuevo término aplicado a un conjunto de colectivos de ciudadanos o a orientaciones políticas y metodológicas, lo que nos permite sostener que no estamos tratando con un cuerpo fijo de conocimiento. Producto de este argumento, es preferible nombrar a la neurodiversidad como una constelación intelectual que cruza fronteras del saber, consolidando un marco interpretativo que afecta, penetra a múltiples regiones intelectuales a través de un silencioso efecto alterdisciplinar, cuyas preocupaciones comienzan a aterrizar en campos alejados de su actividad cognitiva, suscitando una transformación significativa de las categorías que encuadran su objeto, desplazando determinados temas por aquellos de orden neurodiverso. La fuerza alterdisciplinar interrumpe y altera las dinámicas de producción del conocimiento. Otra tensión manifiesta que enfrenta la neurodiversidad es el terreno de difícil definición en el que se mueve. Esto es, muchas personas creen saber que hasta creen saber que la conocen hasta cuando la ven. Tal dificultad se encuentra en la base de sus dilemas definitorios, esto es, definir el campo ni de manera tan estrecha que refleje los intereses de un segmento determinado, ni ampliamente que en su propia popularidad le haga perder su significado. Muchísimas gracias a todos y todas por la escucha. Espero haber aportado algo a la presentación. Muchísimas gracias por la conferencia y por ese tema de neurodiversidad como categoría de análisis, que nos invita a replantearnos nuestra percepción y la práctica, tanto en la educación como nuestra práctica clínica y en la sociedad, ¿no es cierto? A fomentar pues como el ambiente inclusivo, beneficia también a los individuos neurodivergentes y en general pues a toda la comunidad. Hay una preguntita como para ampliar un poquito el tema. ¿Cómo puede la educación inclusiva beneficiarse de este enfoque o de esta categoría de análisis en la neurodiversidad? Yo creo que, en primer lugar, la idea de la neurodiversidad nos viene a poner de manifiesto que algo que Feuerstein planteó mucho en vida, la idea de niveles de funcionamiento y niveles de desempeño mental que son únicos, singulares e irrepetibles a cada ser humano, y que en el marco de la educación inclusiva, desde la perspectiva como yo la entiendo, como yo la concibo, es atender a la multiplicidad de registros del humano. Entonces ahí cada forma de vida tiene un diseño existencial y por consecuente tiene un sistema de procesamiento cerebral que tiene que ir necesariamente como relacionado con el sujeto, ¿no? Entonces creo que ahí viene a reposicionar eso. Ahora, en términos pedagógicos, viene a educar a la multiplicidad de singularidades, permite generar
diseños educativos que vayan justamente siempre a atender a la calidad de las estructuras mentales y a la singularidad de las estructuras mentales. Ahí a mí me parece que hay un tema muy relevante. Eso podría contar María Beatriz. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias noticas en el chat. Felicitaciones, obviamente. Nos pregunta Sandra Ruiz, por favor, ¿podemos contar con las referencias de los autores para poder consultar y seguir leyendo? Muchas gracias. Sí, sí, claro, yo puedo compartirla y a través tuyo y tú después la socializas. Claro que sí. Bárbara nos dice, tema muy urgente de asumir en atención a la diversidad humana. Gracias por su visión y por su aporte al tema. Bueno, no sé, de pronto otra preguntita ahí como para terminar, ya con referente como a las familias de estas, de los estudiantes neurodivergentes, ¿cómo podrían ellas ayudar a crear un entorno de aprendizaje más inclusivo? Yo creo que ahí crear un entorno de aprendizaje más inclusivo es primero comprender la singularidad del diseño existencial de cada persona. Todos nosotros tenemos un diseño ontológico y la educación tiene que responder a ese diseño ontológico. Cuando enseñamos a leer, estamos respondiendo a un diseño ontológico que es homogéneo, es decir, para un grupo. En el caso de la neurodiversidad nos viene a invitar justamente a pensar cómo eh, primero entender eso, entender cómo funciona el acto mental de los estudiantes, es decir, la perspectiva de Feuerstein, funciones cognitivas de entrada, procesamiento y salida, y de cierre el tema de conocer las estructuras mentales y los niveles de flexibilidad, es decir, la capacidad que tienen esas estructuras mentales para poder eh, hacer avanzar a los estudiantes. Creo que ahí hay una clave, pero tampoco uno tiene que enredarse tanto con grandes cosas. Si los profes, lo que más necesitamos es saber enseñar para llegar a todas las estructuras mentales y ser efectivos en nuestro mensaje, hacer actividades, como lo dice la neuropsicología. Pídeles lluvias de ideas, pídeles que hagan murales, pídeles que hagan, que creen sus propias definiciones, que hagan sus propios resúmenes. Eso es altamente resonante para el cerebro, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas podrían ayudar y beneficiar más que a lo mejor hacer cosas grandilocuentes, ¿no? Mm. Muchísimas gracias. Fue un gusto tenerlo con esta nueva visión. Entonces, como les había dicho al principio de la conferencia, esta es la última de este semestre porque ya estamos terminando pues semestre académico. Los esperamos en la próxima conferencia que va a ser el martes 12 de agosto, de 5 a 6 de la tarde, hora colombiana. El título de la conferencia es El estado del arte del diagnóstico del síndrome de la fragilidad del anciano y nos lo va a dictar la doctora Bárbara de las Mercedes Mora Espinosa. Entonces están todos cordialmente invitados. Como siempre, yo les mandaré el recordatorio y muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy y muchísimas gracias a nuestro conferencista, doctor Aldo. Muchas gracias. Es Hasta con pronto. mucho gusto, cuídense mucho. Gracias.